continuación me interesa hablar del triángulo del nacimiento y la muerte. En la base del triángulo tenemos la desigualdad entre los seres humanos. Aquí juega un papel decisivo lo que distintos filósofos del juego, entre ellos particularmente Caillois, han considerado como azar del nacimiento o destino. Depende cómo se vea. Podemos recordar el aforismo de Heráclito que nos habla de que por Hemos la guerra es el padre de todas las cosas y que a unos se ha hecho señores y a otros esclavos. Pero luego, en la medida que ascendemos en el triángulo, se va produciendo una igualación. Van habiendo iguales. El triángulo al mismo tiempo tiene que ver con nuestros seres agonales desde un punto de vista filosófico lúdico. Jugamos principalmente un juego de competencia que tiene que ver con nuestras capacidades, nuestras destrezas, nuestras habilidades que se enfrentan con otras. Y esto que son los iguales, por ejemplo, en un punto superior, en un nivel superior, suele ocurrir en la historia que tienden a fijar la situación. Y eso guardaría relación con el conservadurismo. No se interesan mayormente por la desigualdad que habría que corregir, que es una injusticia originaria, el aforismo de Heráclito. Simplemente lo pasan por alto. Pero también cabe la posibilidad entonces de lo que le preocupa esa desigualdad originaria y frecuentemente la salida que se da en la historia respecto de la corrección de estas situaciones, la revolución. Si seguimos ascendiendo en el triángulo, al final llegamos al vértice superior y ahí está. Y esto es lo impresionante, esta figura del triángulo del nacimiento y la muerte. Ahí se cumple, ¿no? Diríamos nuestro desideratum de la igualdad, ¿no? Como que la aspiración era la igualdad y ahí se cumple, pero esa es la muerte. La muerte nos iguala a todos, ¿no? Al rey, al mendigo. Como dice el poema de Jorge Manrique. Es muy decidor, ¿no?, lo que ocurre con, ciertas palabras que están todo idioma. En este caso me apoyo en una palabra del castellano que tiene un origen grecolatino y que por lo demás se presentan en muchos otros idiomas indoeuropeos. Me refiero a la palabra existir. Me atengo aquí a la distinción que hace tanto Jaspers como Heidegger entre existir y ser. El existir sería propiamente humano, en cambio el ser es el ser de la plenitud, diríamos, ¿no? El existir tiene lugar en el ser, en el macro ser, en el micro ser, en fin. Pues bien, este existir tal como se va dando en este triángulo, ¿no?, del nacimiento y la muerte, por de pronto como que exige un resistir. Y a veces el resistir es demasiado difícil, dado que este triángulo es también un triángulo que está directamente relacionado con lo fácil y lo difícil. Las dificultades probablemente por los desafíos que nos proponemos y demás van siendo cada vez mayores. Y entonces, justo con resistir, esto puede dar lugar también al desistir. Pero si insistimos, el insistir, ¿no?, en ese resistir, probablemente logramos al final persistir. Lo que ocurre al mismo tiempo, de fondo, y es como la antesala del existir y todas estas posibilidades, es que se da también un asistir. Junto con el nacer, asistimos al ser y con el horizonte que se nos presenta con ello. Y a partir de ese asistir tiene que desenvolverse todo lo demás, un existir hasta dejar de existir. Pues bien, como decíamos, al inicio asistimos al ser. Desde el punto de vista de la filosofía del juego, en esa asistencia al ser estamos en el juego, estamos puestos en el juego. Como lo dice muy bien Martin Heidegger respecto del juego, el hombre, el ser humano, juega porque está puesto en juego, ¿no?, en el juego del ser. Ahora bien, para que eso se cumpla propiamente, entra a tallar aquí otro juego que sería el juego de vértigo, así llamado por Caillois, el juego de vértigo, el juego de innings en griego, es decir, el ponernos en juego. A lo cual prestó mucha atención otro filósofo del juego como es Gilles Deleuze. Nos ponemos en juego. Como hay un estar en juego que es inevitable, ¿no?, en el ser, simplemente porque, hay vida, muerte, salud, enfermedad, día, noche, oscuridad, luz, lo fuerte, lo débil, estamos en juego, ¿no? Para encajar propiamente, diríamos, en ese estar en juego, necesitamos nosotros mismos ponernos en juego. Y eso supone un jugarse, un jugar
jugárselas. En cierto modo, el juego de Vértigo lleva a lo lúdico adelante porque va abriendo el mundo hacia nuevas posibilidades. A la saga está Elagón, que de alguna manera va organizando el mundo en términos de jerarquía entre capacidades, destrezas, habilidades y eso al interior de un estado en particular, de una empresa, una universidad. Pero este Agón que asciende desde el momento en que el ser humano transitó del mito al logos, a la razón, que se potencia increíblemente como un Agón racional, y más encima discursivo y argumentativo, podríamos claramente decir de que la historia de la humanidad es una historia agonal, ¿no? Justamente de ese Agón racional, con todas esas características. Pero al mismo tiempo sucede que el Agón siempre tiende a desregularse, y es lo que guarda relación con la criminalidad, con la mafia, con un ser tramposo, diríamos, ¿no? en el juego, con no respetar reglas del juego, reglas del Agón. Y en este sentido, idealmente debería entrar a tallar, y de hecho entra a tallar, pero no suficientemente, es el invitado, el que habría que convocar, que es el jugar a ser otro, llamado por Caillois Mimicry, también entendido como juego de simulacro, y como Homo Ludens, ¿no? Llegamos a este mundo como niños jugando a ser otro. Son los juegos que normalmente jugamos. Y hay una clave ahí, por supuesto, porque se trata de un jugar a ser otro que concierne no solamente al otro ser humano, sino también ponerse en el lugar del animal, en el lugar de la planta, en el lugar hasta de la piedra, de la roca, ¿no? Incluso yo diría hasta de nuestro propio planeta, ¿no? Y ese ponernos en el lugar de nuestro planeta y todo lo que hay en él nos lleva también a percatarnos del terrible daño, ¿no? que le hemos hecho y que le seguimos haciendo. Entonces, como hemos dicho, en la muerte, claro, se produce la igualación. Se trata de una igualación que se da con el dejar de existir. Y la pregunta es si acaso persistiría algo justamente después de la muerte, algo que fuera como de orden mental, espiritual. La cuestión es si persiste pues alguna forma de conciencia en definitiva. Por eso que es tan relevante la distinción que ya hacíamos entre ser y existir. Solo el ser humano existe. Y esa inquietud, si acaso algo persiste en existir, y eso involucra entonces una forma de conciencia. Porque a nivel de una suerte, aunque no es exactamente inconsciencia, pero en términos graduales como algo que se aproxima a una suerte como de desaparición de la conciencia, es que simplemente continúa el ser de la plenitud. Y que además, en términos de la geometría, de asociar esto con figuras geométricas, así como ya lo vio Parménides, claro, es cierto que es muy cuestionable, que yo lo cuestiono, aunque se trate de Parménides, ¿no? De que el ser sea esférico, porque la esfera plantea inmediatamente el problema del límite, que es lo que es más allá de la esfera, y si justamente Parménides está excluyendo el no ser por definición. Yo diría que tiene forma circular el ser, el macro ser, el micro ser, todo lo que conocemos en el ser es circular. Justamente en esa circularidad, en esa ciclicidad, en ese eterno retorno, ¿no es cierto? Estamos en el juego. En cambio, lo afina al ser humano con el triángulo. Y hay innúmeros triángulos, ¿cierto?, que son individuales, colectivos, y son innúmeros además porque cada triángulo va a suponer sus propios grados de dificultad, que son los que cada cual se impone de acuerdo a los objetivos que persigue. Triángulos que son primordialmente agonales, aunque se trata de que no sean únicamente agonales, que se completen también con los otros tipos de juegos que hemos señalado. Y cada cual al interior de estos triángulos va llegando a la cúspide y en la cúspide muere. Y al morir entonces viene la igualación. Nos igualamos con todos los otros que están muriendo. Aquí es donde viene al caso una comparación con la astrofísica, porque diríamos que hay una suerte de gigantesco receptáculo en el cual, al modo de cohete por la forma triangular, que aproximadamente tiene también un cohete, van cayendo y se van uniendo miles, ¿no? En definitiva, a lo largo de la historia son billones o trillones, ¿no?, que van
confluyendo, ¿no?, desde todos lados, ¿no?, en este receptáculo, y que es como un agujero negro. Van cayendo todos ellos. Y como, siguiendo con las comparaciones con la astrofísica, el espacio es como un mantel que explicamos, ¿no?, pero un mantel que sería un par de metros de ancho, pero de unos cientos de miles de millones y trillones, si ustedes quieren, de kilómetros. Le hacemos dos hoyitos en los términos del mantel, en las puntas, y entonces, claro, en vez de hacer todo el recorrido, esos serían los agujeros gusanos. Pasamos de un hoyito al otro, y al otro lado hay un agujero blanco. Ahí estará la luz.